Por primera vez tenemos una anécdota de un oyente. La anécdota que envió es sobre una vez que se equivocó. Todo iba muy bien, faltando 2 días para la entrega del proyecto, pero algo que me pasa mucho con algunos proyectos es que doy un poco más de lo que el cliente exige. Entonces yo me puse a investigar y quise que las plantas no fueran de archivo, sino que fueran las plantas autóctonas de donde se basa el proyecto. Entre una de esas plantas había una muy difícil de hacer, que me llevó como 4 días y en esa pues me distraje y faltando 2 días me avisan que necesitan un render de video en 4K de todo el proyecto. Hola y bienvenidos a Archivo Guardar Como, el podcast para creativos freelance. Hola Caro. Hola Juan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, contento de otra jornada de grabación. Sobre todo porque hoy es una jornada especial. Hoy es una jornada diferente. Sí. Hoy vamos a estrenar un formato de capítulo, digamos. Vamos a llamarle formato por ahora. Vamos a estar leyendo una anécdota que nos envió un oyente. Uno de ustedes, claro. Por primera vez en la historia del podcast tenemos una anécdota de un oyente ¡Aplausos! para leer en nuestro capítulo. Un oyente, un freelance, que escuchó el capítulo de... ¿Cuál era el que había comentado? ¿Te acordás? Creo que fue el del freelance se equivocó. O al menos la anécdota que envió es sobre una vez que se equivocó. ¿O no? Creo que sí. Okay. Puede ser que esté relacionado con ese capítulo y que sí, lo comenté. En realidad son varios, me parece, son varios los que comentó. Claro. Bueno, vamos hacia ello. Dale. ¿Haces los honores vos de leerla? Yes. Dale. Bueno, empieza así. Bueno, hace aproximadamente 8 años mi estudio de diseño de animación, y ahí me dice el nombre, pero lo voy a dejar anónimo porque no acordamos muy bien si era anónimo o no. Por las dudas, no lo digo. Protegemos la identidad. Sí. Recibió una solicitud de cotizar un proyecto bastante grande para unos arquitectos de Brasil. Y resulta que el proyecto ya venía con retrasos desde el estudio de arquitectos. Entonces estaban bastante apurados con terminar. Classic situation. Clásica. Me dan esas condiciones, yo paso mi presupuesto, ajustamos el contrato y empiezo el proyecto. Proyecto de duración 4 meses. Donde tenía que hacer el levantamiento de unos planos, hacer unos render y convertir toda la estructura 3D en un plano para recorrer en realidad virtual. Uf. Algo que comúnmente hago. ¡Wow! Muy bien. Es re grande el laburo. Sí. Bueno, acá vemos que los freelance que nos escuchan no solo son de los campos que nosotros manejamos, sino que están acercándose de otros campos, que es buenísimo. Bien, todo iba muy bien, faltando 2 días para la entrega del proyecto, yo ya tenía todo mi esquema 3D, las muestras de las capturas de pantalla, etc. Pero algo que me pasa mucho con algunos proyectos que me gustan es que doy un poco más de lo que el cliente exige. Entonces yo me puse a investigar sobre las plantas del lugar, sobre el ecosistema del lugar, y quise que las plantas no fueran de archivo, digamos, las que ya vienen con el software, sino que fueran las plantas autóctonas de donde se basa el proyecto. Entonces, entre una de esas plantas había una muy difícil de hacer, que fue una jacarandá, que me llevó como 4 días y en esa pues me distraje y faltando 2 días me avisan que necesitan un render de video en 4K de todo el proyecto. Lo que significaba armar luces, terminar la vegetación, etcétera, etcétera. Una cantidad de trabajo que no tenía presupuestado, no había calculado qué había que hacer. Entonces yo pues, muy honestamente le digo al cliente, mira, en 2 días no alcanzó, me va a tardar más. Él, o sea el cliente, con justa causa, pues se enoja y me dice que no, que eso está muy mal, que ellos necesitan eso para allá y qué tal. Y yo le digo, mira, la solución es que yo te entrego hasta donde va y te regreso el 80% del dinero que ya me habían pasado. No era todo, pero ya me habían pasado una parte y quedamos así. De mala gana lo recibe y bueno, está. Yo quedo pues un poco afectado porque sí, cometí el error y todo, de no darme cuenta que me faltaba un entregable a pesar de haber hecho todo el resto. Un mes después de esa situación, me llama el socio. Eran 2. Y me dice que el proyecto que yo había hecho estaba muy bien, de que qué lástima que no hubiéramos terminado bien, pero que necesitaba que se cerrara el proyecto, que faltaban algunas correcciones, que me entendiera solamente con él y me pagaba incluso el doble porque también era en muy poco tiempo. Estamos hablando de 6 días para terminar todo lo que faltaba. Yo acepté más por reivindicarme un poco por el cliente,
pero también como un reto personal de decir, bueno, esto no quedó hacia la mitad, resulta que lo terminé. El proyecto fue todo un éxito. Se ganaron un premio internacional de arquitectura. Un edificio que ya va a servir para la investigación y tal. No doy más pistas, pero es bastante ya famoso. Oh. Bueno, y al final dice que siguió trabajando con el socio, que el socio era como que era más directo y más pragmático. Esa es la conclusión. O sea, como que siguió laburando con el socio, no con, Claro. con el que había tenido... esa El mala- inconveniente, claro. inconveniente, claro. Larga, pero muy interesante. Sí, muy interesante. Me quedé pensando en la cuestión que él dijo de que toda la parte del render en 4K y eso, que fue lo que le pidieron como urgente, él no lo había presupuestado, que no lo había tenido en cuenta. En ningún momento sabemos si eso fue un error de parte de él, de que lo había pasado por alto, o si es que el cliente no había sido claro cuando se lo pidió, entonces no había entrado en el presupuesto inicial. Ahí esa variable puede influir mucho a la hora de negociar en ese tiempo, bueno, porque le devolvió el 80% del dinero, es un montón. Sí, de hecho, me pasó que cuando yo lo leí, dije, él, o sea, la persona que nos envió esto, se lo tomó como que fue su error. Dice, ¿no? Claro, Como que claro. se equivocó, se colgó con el tema de Jacarandá, Sí, sí. esa parte. Pero después dice lo del presupuesto que no estaba listo. Me pasó lo mismo. Digo, me quedé como con una pregunta. Decirle, che, ¿pero qué pasó con el presupuesto? ¿Fue un error tuyo? ¿O fue que...? Porque él dice en un momento que habían armado un contrato. Y se Ajá. supone que en el contrato está todo dicho lo que es el entregable y todo eso. Entonces Claro. no quedó muy claro si él se equivocó o si el cliente de repente pasó como nosotros contamos antes, de que el cliente de repente te pide más, ¿no? Y Claro. por lo mismo... Antes en otro capítulo. En otro que sí. 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 Yo digo así, me entiendo. Entonces, no quedó muy claro eso. Ahora, lo que yo pienso es, Claro. devolverlo al 80% por un error de uno, me parece que tal vez no sé si es la mejor vía. Habría que ver igual, pero como que es un laburo muy grande el Muy que grande, hizo. sí. A ver, y también pienso, otra vertiente. Por algo, después el socio siguió contratándolo, siguió laburando con él. O sea, tan Claro. mal las cosas no las hizo al final. No, evidentemente lo hizo bien. No vamos a decir que no fue un error el tema de colgarse 4 días con un jacarandá, que está bien que lo reconoce, Qué ternura. que nos puede pasar igual, qué sé yo, de colgarnos con un detalle que no es tan significativo y de repente que se pase un tiempo considerable con eso y que eso repercuta negativamente a la hora de llegar a un deadline en condiciones. Puede pasar, eso es un error y está bien que lo reconozca, pero digo, es un error de 80% del dinero, Claro, digamos. no. No por menospreciar la decisión que tomó él como compensación, digo, cada uno es dueño de sus decisiones en ese sentido. Me parece que si para él fue lo correcto, está bien. A mí me suena a mucho plata, el 80%. Sobre todo siendo un trabajo tan grande como vos bien decías. Pero bueno, como vos también decías, evidentemente trabajó bien porque lo volvieron a llamar y porque el trabajo terminó estando dentro de un circuito como muy grande y muy prestigioso por lo que dice. A pesar de que haya habido errores en el proceso, igual se alcanzó un cierto éxito, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que el cliente, el resultado que buscaba, de alguna manera lo obtuvo. No sé si con esos 4 días que él dice que se colgó con el jacarandá hubiese remediado o hubiese logrado hacer todo lo que no había podido hacer, ¿no? Como que es algo que eso queda también como que él sabe bien de qué se Claro. trata el trabajo y bueno, entiendo que también por algo eligió esa decisión del 80%. Sí, me parece una muy buena anécdota para preguntarnos, bueno, ¿qué haríamos nosotros ante una situación Total. así? Porque es una situación re compleja, porque ahí el freelance se equivocó, pero también tiene que ver, me parece a mí, con lo que yo dije en uno de los capítulos, en donde los errores van a surgir, tanto Sí. de un lado o del otro. O sea, si el cliente... A ver, me parece que también corresponde que el cliente tenga cierta, no sé si flexibilidad es la palabra, pero sí tener conciencia de que es muy posible que haya un error así. De hecho, así fue. Claro. Entonces, decir, no, esto tiene que ser para allá y y como enojarse ante la situación, me parece que no son las vías más saludables o que solucionen, porque Claro. él tuvo que achicar su presupuesto, tuvo que elaborar más encima porque lo que no había elaborado antes. Está bien, él se equivocó, o sea, él lo reconoce a eso,
Digo, ahí del cliente también podría haber sido un poco más flexible, pero también estar ahí en contacto, comunicándose, porque él al final de la anécdota también dice que con el otro socio como que fue más directa la conversación, la comunicación, Claro. hizo eso que funcione la relación también. Creo que también sucede que cuando tenés un cliente nuevo y lo estás como conociendo y el otro también te está conociendo, es eso, o sea, en un principio van a estar Claro. ahí en una instancia de conocernos, entonces... Claro que pueden surgir esas cuestiones que por ahí hacen que el flujo sea menos fluido. Y a medida que te conoces, lo vas haciendo cada vez mejor, el otro también Claro. te considera porque ya te conoce, etcétera. Sí, me gustaría saber él qué aprendizaje considera que tomó de eso, digamos, qué de esa experiencia se llevó para el futuro. Si nos ponemos a medir en cuestión monetaria, yo antes decía lo del 80%, me parece mucha plata, qué sé yo, y que igual la actitud de él estuvo bien porque ofreció una compensación al respecto, porque reconoció que él se había equivocado. Pero al final, porque evidentemente hizo un buen trabajo y calculo yo que por esa actitud debe haber sido también, después terminaron pagándole más de lo que le iban a pagar. Porque El otro trabajo. en la siguiente instancia, porque lo llamaron para concluirlo y terminó siendo un valor que decía creo que el doble. Sí, igual, ahora que recuerdo, hay un comentario que él ubicó que yo no leí, lo voy a decir ahora, que él dice algo así como, bueno, igual ellos sabían que me estaban dando un laburo que era para 3 o 4 personas y se lo estaban dando a una sola persona. Como que es una situación clásica que suele suceder, Buen dato ¿no? ese. Claro, viene una situación común donde de repente el cliente quiere algo para ayer, que nosotros hemos hablado de eso, y quiere que todo eso lo haga una sola persona. Y además, en este caso el freelance también dijo, él puso más, o sea, cuando se puso con el jacarandá, entonces Claro. puso más de sí mismo, tipo considerando el ecosistema. Ahí veo algo de que, si bien, algo que me refleja, que si bien está buenísimo, si uno tiene ganas de hacer algo mejor y darle más a la situación o al proyecto y crear más, porque estás como enganchado, entusiasmado, entonces le pones más Sí, onda sí. y mejoras la cuestión, está re bueno, pero eso también es importante ubicarlo, considerarlo y ganar algo al respecto, o al menos Claro. nombrarlo y decirlo, que no quede como una cuestión oculta de que sos un creativo que labura extra por amor al arte, ¿no? Como que me ha Claro. pasado muchas veces eso. Sí, sí. ¿Y por qué lo digo? Porque el hecho de no haber dicho eso, es decir, no haber contado que estaba avanzando en eso y que se había estado tomando el tiempo para mejorarlo, incluso poner más de lo que le iban a pagar ya desde esa instancia, después hizo que la situación se le venga un poco en contra. Claro. También. Sí, sí. Sí, está bueno ese tipo de cuestiones explicitarlas. Está bien lo que decís. Porque, claro, si no termina siendo una cosa de que no está mal, digo, pero que uno lo hace como para uno y termina no anotando un valor en lo que es la relación con el cliente. Entonces es un valor que vos le pusiste al trabajo que queda medio como que lo sabe solo el creativo. Sí, además, ante una situación problemática, remítase a lo anterior. O sea, ¿qué pasó antes? A mí me re sirve pensarlo de esa manera. A ver qué hice antes, en dónde Claro. me equivoqué, y que por lo cual luego la consecuencia fue tal cuestión. Claro. Total. Si él hubiese contado eso, tal vez hubiese sido diferente. No lo sabemos igual. No, nosotros obviamente ahora estamos en gran medida especulando y analizando con la información que tenemos de lo que él nos contó. Podemos decir que nos parece mejor o peor una cosa, pero al final es la decisión de cada quien con qué es lo que hace en su trabajo y con su relación con sus clientes. Sí me da la sensación, por lo que cuenta, por varias cosas que escuché, que él tenía cierto margen de presionar de su lado para que la negociación en esa cuestión de urgencia no se le vuelva tan costosa a él. La cuestión de que era un trabajo para más personas, la cuestión de que si es que eso no estaba explicitado en el contrato y lo agregaron después, eso se puede usar también. Che, bueno, mira, esto no estaba, entonces lo vas a tener que considerar. Como que hay cuestiones que por ahí se pueden usar a favor del creativo para la hora de, no sin reconocer el error, ni sin ofrecer tal vez una compensación, pero también dejar en claro que hay cuestiones que no son solo responsabilidad del creativo, sino que hay un margen de, ok, bueno, de mi lado esto, de tu lado esto, encontremos un punto medio que nos sirva a los dos. Sí, todo lo que se hable es una
posibilidad para negociar y para generar soluciones. Lo que no se habla, no. Por ejemplo, esto de que le estaban pidiendo un trabajo que tal vez era para un equipo de 3 o 4 personas. Y si vos sabes eso y no lo monetizaste o no lo consideraste, no digo que haya sido el caso de la persona, porque seguramente lo consideró a la hora de hacer el presupuesto, pero si sucede que sabes de eso y no lo consideras y después le decís, no, bueno, pero este laburo al final no era para uno solo, era para 4, y medio como que si no lo consideraste antes, no me lo puedes decir ahora, como que no tiene mucho sentido. Por eso me parece que está bueno la parte del presupuesto, ya ir pensando toda la cuestión y hablar bastante con el cliente, más cuando no lo conocemos y es nuevo. También preguntar qué expectativas tiene, si sucediese un error o una equivocación, porque ya sabemos que es muy probable que pase, qué márgenes hay, como armar ese campo de confianza, de alguna manera, desde antes. Sí. Para hacer lo mejor posible y que estemos todos contentos al final. Sí, sí. Y en un escenario ideal, armar un marco en el que haya como márgenes de tiempo que te permitan eso. Que si algo se corre 4 días, no es que estás con el deadline encima. Total. Pero no siempre es posible y a veces los deadlines son así como inamovibles y no hay margen de mover y ok, puede pasar. Está bueno eso, ir hablando siempre estar en comunicación. Sí. Bueno, si hay algo que me parece que es para tomar, es que eso que decís, que todo lo que se habla se puede usar para llegar a un acuerdo y lo que no se habla no. Y lo que se habla desde antes, en instancia de contrato, de arreglo, de presupuesto y todo eso, mejor todavía porque es a donde remitirnos cuando surgen estas cuestiones. Esta cuestión que me estás diciendo no estaba en el acuerdo inicial, o sí estaba, o nosotros ya hablamos qué pasa en estas situaciones, o así. Te da ese marco de contención. Que igual, a ver, ya con esto concluyo, me parece re importante, no es que con un acuerdo ya está todo súper claro y hermoso, o sea, me parece que siempre tenemos que estar atentos y preparados a que van a surgir errores, aún con los acuerdos y las cosas súper claras y habladas. Porque hay cuestiones que tal vez están acordadas, pero hay cosas que suceden contingentemente y que el acuerdo quedó en otro país, o sea, en Perú. Claro. En el sentido de que hay cosas que se tienen que hablar en el momento y que hay que resolverlas en el momento y que aunque esté o no esté en el acuerdo, algo hay que hacer. O sea, enojarse no es una solución, abandonarlo todo tampoco es una solución, achicarse tampoco es una solución, claro, perder tampoco es una solución. Entonces, bueno, siempre encontrar la manera de que ganemos todos, creo que es un buen aporte. Totalmente, sí. Queremos agradecer a la persona que envió esta anécdota. Nos encanta que lo haya hecho, que se haya copado en compartir su experiencia. Y con todos los detalles, gracias porque yo sé que transcribió con una aplicación, tal vez no había podido hacerlo tan como esa persona quería hacerlo, me dijo, pero que igualmente estuvo re bueno, me encantó haberlo leído, así que gracias. Sí, lo valoramos un montón porque en parte, gran parte de la razón por la cual estamos haciendo este podcast es también para conectar y aportarle a otros freelance y que haya un feedback de su lado. Al menos yo lo tomo como una señal de que hay algo sucediendo y eso es buenísimo. Sí, que lo que nos aportan también contándonos sus anécdotas, porque a mí me reaporta también escuchar otras, así que sí, totalmente. Si quieren pueden hacerlo más. Pueden enviarlos a los DMs de Instagram, escribirnos. Pueden enviarlo al mail que está en las descripciones de los videos. Se finish por hoy. Yes. Bueno. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.